¿A cuántos caballos de vapor, CV, equivale 1 kilovatio kW? A 1 kilovatio igual a 0,736 CV. B 1 kilovatio igual a 0,876 CV. C 1 kilovatio igual a 0,325 CV. D 1 kilovatio igual a 1,36 CV. Respuesta. D. Norma. Sin COD. 2. ¿A cuántos kilovatios kW equivale un caballo de vapor, CV? A 1 CV igual a 0,325 kilovatios. B1 CV igual a 0,500 kilovatios. C1 CV igual a 0,736 kilovatios. D1 CV igual a 0,876 kilovatios. Respuesta. C. Norma. COD. 5. ¿A qué equivale la potencia de un motor? Es decir, ¿a qué equivale la cantidad de trabajo que desarrolla el motor en la unidad de tiempo? A al par desarrollado por el motor en la unidad de tiempo. B al par desarrollado por el motor multiplicado por la distancia recorrida. C al par desarrollado por el motor multiplicado por el número de revoluciones a las que gira el mismo. D al par desarrollado por el motor a un número de revoluciones en que se alcanza un aprovechamiento total del combustible. Respuesta. C. COD. 7. ¿A qué número de revoluciones se alcanza la potencia máxima de un motor? A al número de revoluciones a las que gira el motor en el momento de arrancarlo. B a bajas revoluciones. C a un número intermedio de revoluciones. D a un número de revoluciones próximo al máximo. Respuesta. D. Norma. COD. 8. ¿A qué régimen de revoluciones del motor de un vehículo es mayor el par motor? A un régimen bajo de revoluciones. B a un régimen medio de revoluciones. C a un régimen alto de revoluciones. D en todo el rango de revoluciones del motor. Respuesta. B. Norma. COD. 11. ¿A qué se deben principalmente las pérdidas energéticas que se producen en la transmisión? A la temperatura ambiente. B a la humedad del ambiente. C a la aerodinámica del vehículo. D al rozamiento. Respuesta. D. Norma. COD. 20. ¿Por medio de qué elemento se acciona un embrague de fricción en seco? A por medio de una manivela. B por medio de un botón, pulsador. C por medio de un pedal. D por medio de una llave de giro. Respuesta. C. Norma. Sin referencia. COD. 21. Principalmente, ¿por medio de qué elemento se transmite la frenada al suelo? A por medio del asfalto de la carretera B por medio de los neumáticos del vehículo. C por medio de la suspensión del vehículo. D por medio del pedal de freno. Respuesta. B. Norma. COD. 23. ¿Por medio de qué mecanismo se obtienen en la caja de velocidades con cambio manual las relaciones de desmultiplicación adaptadas a los diferentes valores que opone el vehículo al desplazarse? A por medio de un conjunto de contrapesos. B por medio de un conjunto de engranajes. C por medio de un conjunto de válvulas. D por medio de un conjunto de ruedas. Respuesta. B. COD. 24. ¿Por medio de qué elemento compensa un convertidor de par la diferencia de revoluciones entre el motor y el tren de tracción? A por medio de una rueda bomba. B por medio de una rueda directriz. C por medio de una rueda turbina. D por medio de una placa de presión. Respuesta. B. COD. 32. ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico? A ajustando la fiabilidad del embrague. B activando los cilindros del freno de servicio. C manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado. D disminuyendo la resistencia aerodinámica. Respuesta. C. COD. 33. ¿Cómo actúa una caja de velocidades? A como un embrague de fricción en seco.
B como un embrague electromagnético. C como un embrague de fricción en baño de aceite. D como un convertidor de par. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 34. El motor actúa como freno. A. Dejando de acelerar o seleccionando una relación de marcha más corta. B. Dejando de acelerar o seleccionando una relación de marcha más larga. C. Solamente al dejar de acelerar. D. Solamente seleccionando una marcha más corta. Respuesta. A. No. Cod. 36. ¿Cómo consigue principalmente el ABS cumplir sus funciones? A. Regulando la presión hidráulica o neumática que llega a los elementos frenantes. B. Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como el ESP y el ASR. C. Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico. D. Accionando desde el pedal del freno de una forma tal que los frenos reaccionen inmediata, simultánea y uniformemente. Respuesta. A. Cod. 37. ¿Cómo consigue principalmente el VAS asistente a la frenada de urgencia cumplir sus funciones? A. Regulando la presión sobre los elementos frenantes. B. Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como ABS y ASR. C. Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico. D. Accionando desde el pedal del freno de una forma tal que los frenos reaccionen inmediata, simultánea y uniformemente. Respuesta. C. Cod. 39. ¿Cómo consigue principalmente el ESP cumplir sus funciones? A. Regulando la presión sobre los elementos frenantes. B. Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como ABS y ASR. C. Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico. D. Accionando desde el pedal del freno de una forma tal que los frenos reaccionen inmediata, simultánea y uniformemente. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 41. ¿Cómo debe estar el motor cuando se quiere sustituir el aceite? A. Parado y frío, para que todo el aceite esté en el cárter. B. Parado y caliente, porque así se encuentra más diluido y al salir rápidamente facilita la salida de la suciedad. C. Encendido, para que los pistones empujen el aceite para que salga fácilmente. D. Encendido y caliente, para que los pistones empujen el aceite para que salga y además esté fluido el aceite y arrastre la suciedad. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 42. ¿Cómo debe estar el motor para comprobar el nivel del aceite con exactitud? A. En funcionamiento, porque así se obtiene una idea real de cómo se engrasan las piezas cuando están trabajando. B. Parado y en caliente. C. Parado y en frío. D. No importa cómo esté el motor, con tal que el vehículo se encuentre en llano. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 46. ¿Cómo debe proceder el conductor en caso de detectar pequeños descensos en el nivel de aceite o agua al realizar los controles periódicos? A. Rellenando con el líquido correspondiente hasta restablecer el nivel necesario. B. Comunicándoselo inmediatamente al servicio de mantenimiento. C. Llevando el vehículo al taller para que rellenen los líquidos correspondientes. D. No hace falta realizar ninguna operación mientras las pérdidas sean pequeñas. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 51. ¿Cómo es conocida también la distribución electrónica de la fuerza de frenado? A. Electronically Controlled Brake System, EBS. B. Electronic Stability Program, ESP. C. Brake Assistance System, BAS. D. Electronic Brake Variation, EBV. Respuesta. D.
Norma, sin referencia. COD 52. Como es la cantidad de combustible que se inyecta en el motor y el par motor cuando éste gira a bajas revoluciones. A pequeña y, por tanto, también lo es el par motor. B pequeña, pero en cambio el par motor es grande. C grande y, por tanto, también lo es el par motor. D grande, al contrario que el par motor producido. Respuesta A. Norma, sin referencia. COD 56. Para conocer los riesgos implícitos de las operaciones y revisiones de mantenimiento del vehículo, que debe consultar el conductor en primer lugar. A debe preguntar en un taller de confianza. B debe llamar a la casa fabricante. C debe consultar en los centros de salud. D debe consultar el libro de mantenimiento y cuidados facilitado por el fabricante. Respuesta D. Norma, sin referencia. COD 64. ¿Cómo se conoce el efecto producido por la retención que el motor produce en el vehículo cuando se deja de acelerar? A freno de servicio. B freno motor. C relación de marchas. D relación de cambios. Respuesta B. Norma, sin referencia. COD 75. ¿Cómo se denomina al motor que conserva un par similar durante una amplia gama de revoluciones? A lineal. B elástico. C inelástico. D exponencial. Respuesta B. Norma, sin referencia. COD 85. ¿Cómo se denomina la pérdida de frenada debido al calentamiento excesivo de los elementos frenantes del freno de servicio? A efecto shipping. B efecto fading. C efecto folding. D efecto running. Respuesta B. Norma, sin referencia. COD 96. ¿Cómo se denomina el sistema que corta la inyección de combustible cuando el vehículo supera una determinada velocidad? A tacógrafo. B ABS. C ESD. D limitador de velocidad. Respuesta D. Norma, Road 1417/2005. Art. 6. COD 97. ¿Cómo se denomina el sistema que evita que las ruedas se bloqueen durante las maniobras de frenado, con lo que se consigue un mayor rendimiento de frenado, así como mantener el control de la dirección del vehículo? AEDS. BASR. CABS. Delimitador de velocidad. Respuesta C. Norma, sin referencia. COD 106. El par motor está relacionado con A la longitud del cigüeñal. B el diámetro del embrague. C la expansión de los gases quemados en el interior del cilindro. D el número de velocidades de la caja de cambios. Respuesta C. Norma, sin referencia. COD 122. ¿Cómo se denominan los tres ejes dispuestos en una caja de cambios o de velocidades? A primario, secundario y terciario. B primario, secundario y complementario. C primario, intermedio y secundario. D primario, intermediario y complementario. Respuesta C. Norma, sin referencia. COD 124. ¿Cómo se denomina un neumático que es especial para su utilización en barro y nieve? A regroovable. B tubeless. C reinforced. D M+S. Respuesta D. Norma, sin referencia. COD 125. ¿Cómo se denomina un neumático que lleva los flancos reforzados? A M+S. B regroovable. C R+E. D reinforced. Respuesta D. Norma, sin referencia. COD 126. ¿Cómo se denomina un neumático que no lleva cámara? A tubeless. B S+C. C reinforced. D M+S. Respuesta A. Norma, sin referencia. COD
127. ¿Cómo se denomina un neumático que se puede regrabar? A. Regroovable. B. I más D. C. R más E. D. Reinforced. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 132. ¿Cómo se detecta que no se quema la totalidad de carburante presente en los cilindros del motor? A. Por el ruido característico que hace el motor cuando se produce esta circunstancia. B. Porque el motor se cala. C. Porque el color del humo de escape es negro. D. Porque el motor da tirones. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 137. ¿Cómo se llama el par que proporciona la tracción para que, aplicado a través de la adherencia entre neumático y calzada, permita el desplazamiento del vehículo? A. Par en rueda. B. Par en transmisión. C. Par motor. D. Par en cigüeñal. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 138. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual el motor diésel transforma la energía química del carburante en energía mecánica? A. Combustión. B. Potenciación. C. Eclosión. D. Estallido. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 142. ¿Cómo se llama la energía que tiene un vehículo por estar en movimiento? A. Energía potencial. B. Energía calorífica. C. Energía cinética. D. Inercia estática. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 143. ¿Cómo se llama la pieza de accionamiento en un convertidor de par? A. Rueda turbina. B. Rueda directriz. C. Placa de presión. D. Rueda bomba. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 144. ¿Cómo se llama la pieza de salida de un convertidor de par? A. Rotor. B. Rueda directriz. C. Placa de presión. D. Rueda bomba. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 145. ¿Cómo se llama la pieza que, dentro de un cilindro, recibe la presión generada por la combustión del carburante que la desplaza de arriba hacia abajo? A. Biela. B. Volante del motor. C. Diferencial. D. Pistón. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 146. ¿Cómo se llama la pieza que transmite la presión de la combustión, recibida por el pistón, al cigüeñal? A. Camisa. B. Palier. C. Biela. D. Diferencial. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 147. ¿Cómo se llama la propiedad que describe la mayor o menor facilidad de un aceite para pasar por las canalizaciones? A. Estabilidad. B. Adherencia. C. Detergencia. D. Viscosidad. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 151. ¿Cómo se llaman las curvas a través de las cuales se representan el par y la potencia, en las cuales se ve cómo varían las prestaciones en función de las revoluciones? A. Curvas medias. B. Curvas normalizadas. C. Curvas características. D. Curvas máximas. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 155. El par motor se produce A. Debido a una fuerza de expansión de los gases quemados en el motor que se transforma en giro del cigüeñal. B. Debido a una fuerza de compresión de la mezcla de aire y carburante en el motor por acción del giro del cigüeñal. C. Debido a la apertura y cierre de las válvulas de admisión y escape de la culata. D. Debido a la diferencia de potencial producida en los sistemas de generación de electricidad. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 156. ¿Con qué tipo de caja de cambio se puede ahorrar más carburante? A. Con caja de cambio automática, pero solo en pendientes ascendentes. B. Con cajas de cambio manual.
C. El tipo de caja de cambio no influye en el consumo de carburante. D. Con caja de cambio automática. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 164. ¿Cómo se puede detectar un aumento en el consumo de carburante? A. Observando al aparcar el vehículo si existe un charco de carburante en el suelo. B. Observando si hay olor a carburante al conducir el vehículo. C. Con un control periódico, anotando las cargas de carburante y los kilómetros recorridos. D. Anotando el lapso de tiempo transcurrido entre cargas sucesivas de carburante. Respuesta. C. Norma, sin referencia. COD 165. Que puede causar problemas en el sistema de dirección de un automóvil. A. Las ruedas mal equilibradas. B. Una disminución de la aceleración. C. Un aumento de velocidad. D. Un aumento de los frenazos. Respuesta. A. A las ruedas mal equilibradas. B. COD 167. Que puede producir un desgaste irregular en los neumáticos. A. Circular con las llantas muy sucias. B. Montar neumáticos con los flancos muy reforzados. C. Un aumento de velocidad. D. Circular con las ruedas mal equilibradas. Respuesta. D. Norma, sin referencia. COD 168. En un automóvil provisto de embrague de fricción en seco, cuando no se pisa el pedal del embrague, la transmisión del movimiento del volante motor a la caja de velocidades se realiza. A. Mediante un servomecanismo hidroneumático. B. Mediante unos muelles que presionan el disco de embrague entre la plato de presión y el volante motor. C. Mediante una rueda turbina y una rueda bomba. D. A través de la fuerza de circulación del aceite contenido en el embrague. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 172. ¿Qué efecto se produce en el régimen de revoluciones del motor hasta llegar a las ruedas? A. Se produce una multiplicación. B. Se produce una desmultiplicación. C. Se produce una desclasificación. D. Se produce una potenciación. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 175. ¿Cómo son los valores de par y potencia que aparecen en las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante del vehículo? A. Mínimos. B. Medios. C. Incrementados. D. Máximos. Respuesta. D. Norma, sin referencia. COD 176. ¿Cómo suele ser el funcionamiento de los diferenciales autoblocantes? A. Manual. B. Semiautomático. C. Manual o automático, dependiendo de la velocidad. D. Automático. Respuesta. D. Norma, sin referencia. COD 177. ¿Con cuál de las siguientes actuaciones crea frotamiento entre los flancos de los neumáticos montados en gemelo? A. Con una distancia insuficiente entre los neumáticos emparejados en gemelo. B. Con una disminución de la aceleración. C. Con un aumento de velocidad. D. Con un aumento de los frenazos. Respuesta. A. Norma, sin referencia. COD 178. ¿Con el movimiento de qué piezas va sincronizado el movimiento de las válvulas? A. Con el de las ruedas. B. Con el de los rodamientos del cigüeñal. C. Con el del embrague. D. Con el de los pistones. Respuesta. D. Norma, sin referencia. COD 182. ¿Con qué elemento está conectado el volante de inercia en un automóvil provisto de un embrague de fricción en seco? A. Con el motor. B. Con la caja de velocidades. C. Con el diferencial. D. Con el eje tractor. Respuesta. A. Norma, sin referencia. COD 183. ¿Con qué nivel de revoluciones se obtiene un mejor par motor? A. El par motor no depende de las revoluciones. B. Con el más bajo. C. Con el más alto. D. Con un nivel medio.
Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 184. La resistencia a la rodadura en un neumático aumenta. A. Con la reducción de la presión de inflado. B. Con el incremento de la aceleración. C. Con el aumento del consumo de carburante. D. Con el uso del estrangulador del aire. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 186. ¿Con qué siglas es conocido el antibloqueo de ruedas? A. ABS. B. ABP. C. BAS. D. ATP. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 187. ¿Con qué siglas es conocido el programa electrónico de estabilidad? A. EDP. B. ESP. C. EFP. D. ABS. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 211. ¿Qué actuación es correcta para optimizar el consumo de carburante? A. Hacer un buen uso de los diferentes sistemas de freno, únicamente. B. Hacer un buen uso del motor, solamente. C. Solo hacer un buen uso de la caja de velocidades. D. Hacer un buen uso de los diferentes sistemas de freno, del motor y de la caja de velocidades, dependiendo de cada situación. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 212. De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada? A. La relación de arranque debe ser aquella que permita una salida suave y prácticamente sin acelerar. B. Bajar las pendientes con el motor en punto muerto. C. Acelerar suave y gradualmente. D. Circulando por pendientes ascendentes o descendentes es recomendable saltar velocidades siempre que sea necesario. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 213. De las afirmaciones siguientes, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada? A. Bajar las pendientes con el motor en punto muerto. B. Hacer un buen uso del motor. C. Hacer un buen uso de la caja de velocidades. D. Hacer un buen uso de los diferentes sistemas de freno. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 214. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más alta? A. Observar la velocidad de giro del motor. B. Consultar el manual del vehículo. C. Observar el tacómetro para comprobar las revoluciones por minuto del motor. D. Utilizar la potencia máxima antes de subir la marcha. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 215. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más alta? A. Tener en cuenta el tipo de material empleado en el motor. B. Consultar el manual del vehículo. C. Observar el desnivel si hay pendientes. D. Observar la velocidad del vehículo. Respuesta. A.